Como bien leímos en Primera de Timoteo, vamos a hablar un poquito sobre la vida de Pablo. Y como muchas veces pasa, sobre todo, bueno, los que de repente están buscando pega, manejan o trabajo en este caso, manejan un poquito más. A lo largo de la vida, uno va acumulando distintas experiencias, desarrollando capacidades y generando antecedentes que, para bien o para mal, nos sirven como respaldo en distintos momentos. Un ejemplo cotidiano, que es como les mencionaba, es el tan conocido currículum vitae. Cuando buscamos trabajo, un resumen rápido de nuestro historial académico, junto con las experiencias laborales que hemos ido adquiriendo. Muchas veces, para respaldar estas mismas experiencias, se solicitan recomendaciones directas a los jefes que hemos tenido. Yo creo que todos hemos pasado en algún momento por esto, y si no, lo vamos a pasar. Es en base a nuestra trayectoria, desempeño y evaluaciones que hemos obtenido que podemos calificar como si fuéramos aptos o no para un puesto en particular. Evidentemente, si no cumplimos con los requisitos, no seremos considerados y buscarán a otra persona. Ustedes, por ejemplo, ¿contratarían a alguien que toda su vida ha trabajado como mecánico en un hospital para realizar operaciones cardiovasculares? Honestamente, no. ¿O a un dentista como programador de alguna página web? No creo que quede muy bien, quizás le ponga dientecitos. Mucho menos contrataríamos a una persona con antecedentes de piromanía en un lugar donde se trabaja con productos inflamables. Sería de alto riesgo. Si lo pensamos de esa forma, es bastante lógico. Pero ¿qué pasa con nuestra vida cristiana? ¿Cómo es que Dios, aún sabiendo todos nuestros antecedentes, historia y pensamientos, decide confiar en nosotros y permite que trabajemos en su obra? Hay una frase que personalmente me alienta mucho y dice que cuando Dios te llamó, no pasó por alto tus imperfecciones, las incluyó en su plan. Es como que me alienta mucho saber eso en realidad. Y cuando leía los versículos de esta reflexión de Timoteo, sentí que aplicaba perfectamente al caso de Pablo. Porque si retomamos el ejemplo anterior, Pablo, anteriormente conocido como Saulo, tenía un currículum impecable, pero no como cristiano, sino como fariseo. Es más, tenía excelentes antecedentes como perseguidor de cristianos. Les traje una idea de lo que podría haber sido el currículum de Saulo en ese momento. Se me pegó la hojita para yo también guiarlos. Pero, aparte ya de la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, etcétera, en experiencia laboral, encontramos que era un fariseo formado según la ley de Moisés, discípulo de Gamaliel, maestro respetado en Jerusalén, celoso perseguidor de la secta del camino, que así se llamaban los primeros cristianos, colaborador en la detención y lapidación de cristianos, que fue el caso de Esteban, autoridad para arrestar cristianos en Damasco. Tenía cursos, tenía ya distintos idiomas, tenía una educación también de élite, habilidades y logros, por ejemplo, estaba el profundo conocimiento de la ley y los profetas. Era un ciudadano romano que de por sí ya le traía privilegios legales y de movilidad, para la época era muy importante. Era un orador persuasivo, determinación y fervor religioso, pero no en el lado cristiano. Defendía la pureza del judaísmo y le interesaba eliminar las herejías, a erradicar la influencia del cristianismo naciente. Para esa época, para los hombres, en este caso para los fariseos, era una estrella, así totalmente respetado y de influencia. Como podemos observar, Saulo estaba humanamente hablando, altamente capacitado y se encontraba entre los mejores posicionados de su grupo. También vemos en diversos relatos que Jesús trató con mayor dureza a los fariseos, justamente, por su endurecimiento de corazón, su hipocresía y otros factores que, por lo tanto,
Si lo pensamos de esta forma, Saulo no estaba nada calificado para ser cristiano, ni por antecedentes, ni por recomendaciones. Ante el conocimiento de Cristo, sus títulos no le servían de nada. Solo buscaba resaltar ante los hombres. Pero como Dios no mira como miran los hombres, ni le da valor a lo que el mundo considera valioso, Saulo efectivamente lo tenía todo para triunfar en la vida, pero no a un nivel espiritual. Y pregunta para ustedes, ¿conocen a alguien como Saulo en sus vidas? ¿Alguien que jamás imaginarían que podría ser apto para la obra de Dios? Ahí, denle una vueltecita, yo creo que todos conocemos a alguien, y quizás más de uno. Y aún así, Saulo fue elegido y llevó a cabo todo su ministerio como Pablo. Fundó iglesias, enseñó, capacitó, fue misionero y escribió cartas que hasta el día de hoy conocemos. Fue de hecho de los que más cartas escribió. Todo esto no ocurrió por sus acciones ni propios méritos, como él mismo reconoce continuamente, sino única y exclusivamente por la misericordia y gracia de Dios, que lo salvó. Dios lo consideró digno de confianza y lo puso a su servicio. Probablemente vio su pasión, su influencia y sus demás habilidades como herramientas valiosas a pulir mediante su paciencia infinita y amor, como bien lo decía el versículo. Dios no descartó lo que había en él. Vio potencial donde otros solo veían una amenaza y lo formó con paciencia y gracia. Decidió potenciar esas mismas cualidades que Saulo ya tenía y transformar lo que antes iba en contra de Cristo en un testimonio vivo de cómo Dios puede cambiar vidas. El mensaje de Pablo a mí personalmente me impacta. De hecho, como que le di muchas vueltas, lo estudié, busqué sus antecedentes porque me llegó muy profundamente y me conmueve lo consciente que era de su condición y de lo que verdaderamente para él volvió o resignificó lo importante. Porque una vez que se encontró con Jesús en el camino, todo cambió para él. Pasó de tener un currículum de élite para su época a comprometerse en cuerpo y alma con aquello que él mismo en un momento persiguió. Aquí podemos ver un currículum actualizado, ya bajo el nombre de Pablo, apóstol de Cristo, donde podemos encontrar que ya ahora su experiencia laboral era ser un apóstol de Jesucristo a los gentiles, fundador de múltiples comunidades cristianas en Asia Menor y Europa. Misionero itinerante, realizó varios viajes misioneros por Antioquía, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, Roma, entre otros, que también son muchas de las cartas que nosotros leemos hoy en día. Autor de numerosas cartas, epístolas paulinas, que forman parte del Nuevo Testamento. Preso en múltiples ocasiones por predicar el Evangelio. Defensor de la justificación por la fe y de la inclusión de gentiles en la iglesia sin necesidad de circuncisión. O sea, en realidad él vino a contradecir mucho de lo que decían los fariseos incluso. Seguía los mismos idiomas, la misma como información como de dónde vino. La educación, ahora ya revelación directa de Jesucristo en el camino de Damasco, se complementa con la que teníamos anteriormente, y experiencia pastoral y teológica desarrollada en comunidades cristianas primitivas. En sus habilidades y logros destacan la predicación y enseñanza del Evangelio a judíos y gentiles. Redacción de cartas con profunda influencia doctrinal. Orador carismático y líder espiritual. Soportó persecución y fue prisionero por su fe. Y su objetivo de vida llegó a cambiar también, que fue anunciar la buena nueva de Jesucristo hasta los confines de la tierra, fortalecer, corregir y guiar a las primeras iglesias cristianas y defender la libertad de la fe y la unidad en el cuerpo de Cristo. Si vemos de un currículum a otro, hay una gran diferencia, sobre todo en un enfoque. Como vemos, Dios usa lo que tienes y además te da otras capacidades, otros dones, otros conocimientos para usarlos en su obra.
Pablo entendió la importancia del encargo que debía transmitir. Él mismo lo describía como un mensaje verdadero, que debía ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y si profundizamos aún más en esto, en Romanos 3:23 se nos recuerda tajantemente de que todos estamos en la misma categoría, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo no se queda solo ahí. Menciona que de todos los pecadores, él es el primero. Esto me parece muy admirable, porque a diferencia de su versión anterior como Saulo, ahora no está juzgando a los demás. Reconoce su propia condición de pecador y al abrazarla se vuelve aún más urgente para él dar a conocer la buena nueva de que Jesús es el único camino para reconciliarnos con Dios. Y a fin de cuentas, en él se manifestaba su misericordia al no castigarnos como merecemos por nuestros pecados, y su gracia, que tanto se menciona a lo largo de la Biblia, al otorgarnos salvación y tantas promesas por volver a ser reconocidos como hijos de Dios. Pablo terminó siendo una herramienta de reconciliación en manos de Dios a través de su mismo proceso de conversión. Mucha gente sabía quién era y conocía su antiguo currículum, y el solo hecho de ver su cambio ya fue de por sí un gran impacto. Tanto así que incluso los cristianos de la época, al principio, desconfiaban de él porque sabían que perseguía y asesinaba a cristianos. En los primeros cuando recién se convierte en Hechos, si se recuerdan bien, los desconfiaban y como que no querían acercarse a él, y hubo otros cristianos que tuvieron que interceder por él para decir, no, si él realmente se convirtió, así que no teman. Era esa como la historia que él traía y el peso que él traía a sus espaldas. Pero al ser tan conocido, Pablo pudo usar su propia historia para llegar a otros. Varias veces vemos como en sus cartas menciona quién era antes. De este lugar me sacó Cristo. Ahora me ven aquí. Como sé de dónde vengo y soy consciente de dónde estoy, me es necesario ayudar a otros a conocer esta verdad. Al convertirse, Pablo no dejó su pasado en el olvido. Todo lo usó con humildad, reconociendo quién era realmente quien hacía la obra. En este caso, él no estaba haciendo las cosas para su propio mérito, lo estaba haciendo en gloria de Dios y para poder expandir el reino de Dios en la tierra, y eso lo tenía clarísimo. Reconocemos que Saulo fue fariseo y bastante activo en su rol, y como mencioné antes, Jesús no tenía mucha simpatía por ellos. Se ganaron calificativos no muy bonitas como hipócritas, necios, víboras e incluso sepulcros blanqueados. Aún con todo este contexto, fue llamado. Y yo creo que fue justamente para dejarnos el ejemplo de que Dios no va a excluir a nadie. Incluso la persona menos pensada puede ser rescatada. Solo basta con creer en Él. Como bien leíamos en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y como decíamos antes, como cuando lo estudiábamos, iba a poner un cartelito de no pescar ahí, porque eso ya quedó perdido, olvidado y no se va a volver a buscar. No creo que todos acá sepan, así que les voy a contar un poquitito. Y yo hace muchos años participé en misiones. Básicamente fue capacitarme, ir a compartir, trabajar y evangelizar a otros lugares. Dentro de los lugares a los que fui estaban otras regiones de Chile. De hecho me tocó ir a Talcahuano cuando fue el terremoto, Uruguay, Argentina, Brasil, por nombrar algunos lugares. Me tocó trabajar con varias iglesias, conocer mucha gente, fue muy enriquecedora la experiencia. A lo largo de ese tiempo me encontré con múltiples testimonios de vida. Personas que, antes de ser cristianas, habían pasado por cosas muy fuertes o llevaban vidas completamente opuestas a la vida cristiana. Personas que se convirtieron y pudieron usar sus vidas restauradas
para llegar a más personas a través de su propio testimonio. Era hermoso hablar con ellas porque podías ver el obrar de Dios en sus vidas y cómo en base a esas experiencias, por lo que habían pasado, podían llegar a personas en situaciones similares, porque había un nexo desde el cual partir. Me tocó conocer una iglesia de metaleros, por ejemplo, que era muy particular porque sus alabanzas eran en versión metal y en ska, y alababan genuinamente, era hermoso. Habían unos chicos de Santiago, si mal no recuerdo, que trabajaban con acrobacias de bicicleta. Y ellos hacían todo un show mostrando las acrobacias de estas extremas de bicicleta para después predicar. Entonces llegaban a un público que generalmente la iglesia no llega. El mismo tema con las artes, pintura, teatro, música, los mismos chicos que traían una historial con eso lo convertían después para reflejar a Cristo al mundo. Había gente de empresas también que al momento de compartirse todo el conocimiento que tenían a nivel empresarial lo llevaban también a la parte cristiana. Ellos entendieron que su viejo currículum podía convertirse en una herramienta de impacto. Les invito a detenernos un momento y pensar en nuestras vivencias. Quizás algunos puedan decir que toda su vida han sido cristianos. Otros, en cambio, pueden reconocer un antes y un después de conocer a Cristo. Tal vez un periodo de su vida en el que se apoyaron en Él o la recuperación de una enfermedad. Cada uno sabe cuál es su experiencia. Pueden recordar un poquitito. ¿Qué historia tenemos que Dios puede usar para llegar a otros? No se requieren historias sensacionales ni grandes milagros, sino simplemente historias de vidas puestas en las manos de Dios. En una de las tantas personas que conocí, había una chica que se quejaba de que toda su vida había sido cristiana, que nació en una familia cristiana y que no tenía experiencias para llegar a otros. Y me acuerdo que alguien le dijo, pero oye, eso, aparte de que es un gran logro, le dijo así con versículos y todo, le dijo, pero además tu vida sirve para motivar a otros que están en la misma condición que tú. Quizás hay más gente que se siente frustrada por lo mismo. Y de repente uno dice, pero ¿cómo se puede sentir frustrada por eso? Pero al fin de cuentas, de repente uno escucha tantas historias que dice como, ¡ay, me gustaría llegar a eso, pero la mía es acá! Y Dios usa cada historia de la misma forma, independientemente que pueda ser quizás más chocante, menos chocante, más emocionante o no. Nunca miran en menos su propia historia. Dios siempre ve más allá de lo que nosotros somos capaces de ver. Nos mira bajo un lente de amor, saca lo mejor de nosotros y nos pule para que brillemos con fuerza. Aquello que alguna vez fue una falencia, Él puede transformarlo en una fortaleza. Puede que aún estemos trabajando en algo más que más adelante usará. O eso que alguna vez nos avergonzó puede servir para guiar a otros a Cristo y demostrarles que si Él nos sacó de ahí y nos limpió, bien puede hacerlo con más personas. Quizás tú pienses que no tienes nada especial para ofrecer, que tu historia tal como es, pero en este caso tu historia tal como es puede ser un puente para otros, o un apoyo, o una guía. No olviden que nosotros también fuimos salvos por la obra de la misericordia y la gracia de Dios. Quizás no tengamos un pasado tan destacable como les decía, como Saulo, o como la persona en quien pensaron, pero Dios quiere tomar nuestra historia, trabajarla desde dentro y convertirnos en reflejo de su poder, con su poder transformador. Sin duda, quiere capacitarnos para que así podamos reflejarlo a Él al mundo, y quizás también a esa persona de la que se acordaron.